último tema mensual de la escritura de Hebreas. Así que sin mucho preámbulo, vamos a comenzar con el video. Como siempre les recuerdo que la guía de actividades está aquí abajito, así que recuerden hacerla. Comencemos. Bueno, entonces vamos a hablar del contexto histórico de los profetas. Estudiaremos solamente 16 profetas que son los que existen, ¿ya? Me refiero como libros, porque ojo, que no son los únicos profetas, y eso es muy importante destacarlo, los profetas mayores y menores no son los únicos profetas. Abarcan distintos periodos históricos dentro de la historia de Israel y después de Israel en sí, y no están ordenados. También importante eso, no están ordenados de manera cronológica, ¿ya? Y abarcan distintas zonas geográficas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un profeta puede estar hablando en el reino del norte y otro en el reino del sur al mismo tiempo, ¿ya? Así que abarcan distintas zonas geográficas y eso hay que tener mucho ojo. Comenzamos con Hebreos, capítulo 11, versículo 32 al 38, y básicamente este es el capítulo de la fe, ¿cierto? Y acá dice una frase muy importante, de las cuales el mundo no era digno, y es la tónica de los profetas. No era digno el mundo de estos hombres. Y vamos a ver por qué, pero partamos por Isaías, capítulo 6, versículo 8, pausa para que lo puedan leer. Y este resumen solamente es de la buena voluntad que tuvo Isaías para responder ante el llamado de Dios. Heme aquí, dime qué hago, ¿cierto? Isaías es básicamente el autor de este libro, ¿cierto? Pero además su nombre significa Jehová es salvación. Y ojo que los nombres tienen bastante que ver con lo que dice cada libro, ya con las profecías que otorgan. Isaías está citado 65 veces y más dentro de las escrituras griegas. Este periodo, este profeta abarca desde Usías hasta Ezequías, ¿ya? 4 reyes del reino de Judá. Muy importante eso. Entonces profetiza en Judá, ¿ya? Entre los años 739 y 686 aproximadamente, recordemos eso siempre. Quiero pedirles que por favor lean Isaías 66, 16 al 17, pausa, y el verso 16 habla sobre el contexto, situándonos que esto es un acontecimiento a futuro, y el 17 nos da un argumento sólido acerca de por qué la ley de alimentación sigue vigente, ¿ya? Isaías 66, 23, que está dentro de ese mismo capítulo, nos habla de que de mes en mes y de sábado en sábado van a subir a adorar. Entonces en un futuro todavía se va a seguir guardando el sábado, ¿entienden? Isaías lo podemos dividir en 3 partes rápidamente. Una es en profecía de advertencia y bendición. Por ejemplo, el capítulo 1 sobre cómo celebrar las fiestas, que ellos las celebraban bien o mal, ahí es otra cosa. Pero de qué pasa si nosotros las celebramos mal. También tenemos profecía en el capítulo 5:20, que es muy popular, que dice: ay de aquel que le dice a lo malo bueno y a lo bueno malo, ¿cierto? Y el capítulo 56, del 6 al 7, nos da las bendiciones acerca de por qué es bueno guardar el sábado. Léanlos con calma. También tenemos dentro de este subgrupo de división que hice yo, profecías mesiánicas, que son muy interesantes, ¿ya? Tenemos el capítulo 7:14, que el Mesías iba a nacer de una virgen. El capítulo 40 nos habla de la voz que clama en el desierto, refiriéndose a Juan el Bautista. Y el capítulo 53, que es uno de los capítulos más decidores acerca de que Jesús es el Mesías, es el capítulo 53, donde nos relata los sufrimientos y es completamente concordante con lo que ocurrió. Y por último tenemos profecías futuras, como las que les decía recién acerca de la ley alimenticia, ¿ya? Seguimos entonces con el profeta Jeremías. Jeremías 31:31, pausa para que lo puedan leer. Y este es un capítulo acerca del nuevo pacto. ¿Con quién se hace el nuevo pacto? Es evidente con quién se hace. ¿Cómo entramos nosotros al nuevo pacto? Es una pregunta muy importante que la vamos a resolver a medida que pasen los temas. El autor es Jeremías y básicamente significa Jehová arroja. Era sacerdote y profeta según la tradición judía, ¿ya? Abarca desde Josías hasta la caída de Jerusalén. Por eso es que este profeta es conocido como el profeta que llora, ¿ya? Y vamos a ver de inmediato por qué. El lugar geográfico donde él profetiza es Judá. Y básicamente todas sus profecías tratan acerca del juicio de Dios contra Judá por la desobediencia que tuvieron. Pero, ojo, que también habla acerca de la restauración
después de la desobediencia de Israel, la restauración de la alianza. Y eso es parte de Jeremías 31-31, ¿ya? Y este libro, el que sigue, es Lamentaciones. Lamentaciones 3, 48 al 49, pausa. Y este capítulo describe básicamente el dolor del profeta, ¿ya? Y es por eso que Jeremías es conocido como el profeta que llora. El autor es Jeremías, y es el cumplimiento de lo que él profetizó sobre Judá, ¿ya? Es básicamente la destrucción, es un poema sobre la destrucción de Judá por Babilonia, ¿ya? ¿Se acuerdan que Babilonia invade Judá y lo destruye? Ok, entonces Lamentaciones trata de todo lo que vio Jeremías. Fue escrito antes de partir a Egipto. No voy a adentrarme mucho acerca de qué pasó, hacia dónde se fue Jeremías luego de la destrucción, porque siento que no importa mucho en este principio de contextualizar, ¿ya? Pero fue escrito antes de que Jeremías se fuera a Egipto. Y es un poema, como les decía anteriormente. Ezequiel es... pausa para que pueda leer el capítulo 24 del 15 al 18. Pausa. Y seguimos. E hice como Dios ordenó. Relata la obediencia de cómo Ezequiel obedece a lo que Dios dictamina. El autor es Ezequiel, ¿cierto? Y es el fortalecido por Dios. Fue llevado cautivo a Babilonia y este libro se escribió durante la cautividad. Tiene profecías acerca de la destrucción de Judá, pero también promesas de restauración para quienes lo oían. Ezequiel 37 contiene dos profecías muy interesantes, que son la profecía de los huesos secos y de los dos palos, ¿ya? Léanlas con calma, no vamos a entrar en el significado de estas cosas, ¿ya? Pero lo importante es que sepan que ahí hay estas profecías que relatan la restauración de Israel. ¿Cómo va a suceder? Son temas que todavía no estamos para estudiarlos, pero básicamente eso relata. Lo que podemos decir de Ezequiel es que es contemporáneo de Jeremías y de Daniel. Y justamente vamos a hablar de Daniel. Capítulo 12, versículo 3, para que lo puedan leer. Pausa. Y es básicamente, no sé si ustedes conocen la canción que dice: los que entienden resplandecen como el firmamento eterno, ¿ya? De ahí nuestra hermana que creó ese coro se inspiró en Daniel, ¿ya? El autor es Daniel, o Dios es mi juez. Era parte de una familia noble. Recordemos que los nobles fueron llevados a Babilonia cautivos y fue llevado junto a 3 de sus amigos. Les pido por favor busquen quiénes fueron, sus nombres en hebreo y en babilonio, ¿ok? En caldeo. Intentaron lavarle el cerebro a Daniel, diciéndole que fuera parte de la corte del rey de Babilonia, ¿cierto? Y por eso es que querían que ellos comieran distintas cosas y que olvidaran lo que eran. Pero Daniel siempre fue fiel. Él profetizó durante los reinados de Babilonia y Persia. Él fue el que le dijo al rey de Babilonia que su reino iba a caer a manos de los persas. Y él fue un alto mando del imperio, estuvo por sobre algunas provincias. Y dentro de esta historia completa de Daniel, pasando por el horno de fuego de los amigos de Daniel, ¿cierto? El pozo de los leones, tenemos la profecía de las 70 semanas, donde encontramos la abominación desoladora, las bestias del Apocalipsis y muchas cosas interesantes que también tienen que ver con la venida de Jesús, el ministerio, pero va a ser materia de otro tema para que no nos enredemos tanto ahora. Vamos entonces con Oseas. Romanos 9, 25 al 26, pausa para que puedan leer. Y ustedes van a decir, bueno, ¿qué tiene que ver Romanos? Tiene mucho que ver, mucho que ver. Pero la profecía dice que los que no eran pueblo iban a ser llamados pueblo. Y aquí vamos viendo más o menos de qué se trata todo este tema, ¿ya? Oseas significa salvación. Él profetizó en la casa del norte, o en Israel, me refiero al reino de Israel del norte. Llamó al reino del norte Efraín. Ojo con eso, muy importante. ¿Por qué? Porque Efraín era la casa más grande y era la que representaba a las tribus del norte. Ojo, que este libro dice que Oseas se casó con una prostituta, ¿cierto? Una mujer ramera, en otras palabras. Pero esa era una representación de la infidelidad del pueblo. Ojo. Por eso es que dice: llamaré a la no amada, amada, porque en un futuro Dios
cuando Israel fornicó, dejó de amarla, entre comillas. Ojo, quiero que me entiendan de esto de una manera un poco simple. No es que haya dejado de amarla, sino que la dejó de amar, entre comillas, y después la va a volver a amar, ¿ya? Es una profecía, no quiero que nos adentremos mucho en el significado de esto, pero básicamente eso. Y Israel, quiero decir, Oseas intenta relatar la restauración del pueblo de Israel. Eso es lo más importante de esto, y esas son las profecías más importantes, ¿ya? Joel, Hechos capítulo 2, versículo 16 al 17, pausa para que puedan leer, relata la venida del Espíritu Santo y qué va a ocurrir, ¿ya? Y es el mismo profeta Joel el que lo profetizó. Jehová es Dios, es el significado de Joel. Él profetizó en Judá y relata el día de la ira de Dios. Relata el tema de la llegada del Espíritu Santo, pero ¿qué va a ocurrir después de eso? Y Joel 2.31 nos dice una clave muy importante, y por eso dejo una fotito acá, para que ustedes la puedan apreciar. Amós, capítulo 9, versículo 11, pausa para que puedan leer. El tabernáculo de David iba a ser restaurado, y es lo mismo que citan en Hechos capítulo 15, versículo 16, en el concilio de Jerusalén, tras la controversia que había ocurrido porque los gentiles se estaban convirtiendo, ¿ya? Entonces se para uno, que no voy a decir quién es, se para y cita al profeta Amós diciendo que con los gentiles se iba a restaurar el tabernáculo de David. Interesante cosa hay que apreciar. Amós es el carga o llevador de cargas. A diferencia de los demás, Amós era un pastor de ovejas y recolector. Esa era su función. Él profetizó en Judá, no se sabe mucho de él, ¿ya? Su mensaje es cómo tenía que ser la adoración verdadera para Dios, y relata también los tiempos del fin. Abdías, capítulo 1, verso 10, pausa para que puedan leer, relata la destrucción de Edom. Vamos a ver qué es Edom. Partamos de esto, de que el autor es Abdías, ¿cierto? Obvio. Y significa siervo de Jehová. Él profetizó en Judá, probable contemporáneo de Elías. Y Edom era un pueblo, ¿ya?, que era rebelde. Entonces, Edom intentaba destruir a Judá y estaban con toda esa batalla, ¿cierto? Los edomitas. Y Dios dice, yo voy a destruir a los edomitas y voy a restaurar a Judá en Edom. ¿Me entienden? Esa era la profecía, era una profecía de esperanza para Judá. Ahora vamos con Jonás. La historia más popular de todas estas es que Jonás se lo come un pez grande. Pero pausa. Juan 7, versículo 52. Pausa para que lo puedan leer. Mi idea es que ustedes saquen sus propias conclusiones acerca de esto, ¿ya? Así que vamos a dejarlo ahí para que ustedes lo puedan comentar entre ustedes mismos qué significa, ¿ya? El autor es Jonás, lo que significa paloma. Profetizó en Galilea o en la casa del norte, en el reino del norte. Profetizó durante el reinado de Jeroboam II en el año 760 a.C. y su mensaje era a Nínive, una ciudad rebelde y pecadora, que el objetivo de Dios era no destruirlo, y por eso manda a Jonás, ¿ya? Hay una discusión acerca de si este relato es ficticio o real, ¿ya? Porque algunos dicen, no, ¿cómo se lo va a comer una ballena? Pero ojo, tengamos en cuenta algo muy claro. No fue una ballena la que se comió a Jonás, ¿ya? Fue un pez muy grande. Y por ejemplo hay un animal que está escrito que es el Leviatán, que también es un pez muy grande, pero se asume de inmediato que es una ballena porque es el animal más grande que nosotros conocemos, pero no necesariamente tiene que ser una ballena. Entonces, de acuerdo a lo que relata Jonás, es un libro histórico y verídico, ¿ok? Por las circunstancias históricas del libro y de lo que ocurría en Galilea, corresponde con el tiempo en que se gestaba históricamente. Los argumentos arqueológicos son correspondientes con lo que Jonás relata, ¿ok? Vamos con Miqueas. Miqueas 5.2. Pausa para que lo puedan leer. Y este es un verso clave para decir que Jesús nació en Belén, ¿cierto? Tu Belén Efrata. Es una profecía que relata el nacimiento del Mesías y justamente coincide con que Jesús nació en Belén.
¿Qué pasa con esto? Estos son argumentos para decir que Jesús sí es el Mesías, porque hay gente, por ejemplo los judíos, que dicen que Jesús no es el Mesías. Pero nosotros podemos decir, sí, Jesús es el Mesías en base a lo que estamos diciendo acá. ¿Ok? Voy a poner mi teléfono en silencio que se me quedó. Ya. Miqueas. ¿Quién es Dios como tú? Ese es su nombre, ¿o qué significa? ¿Quién es Dios como tú? Fue escrito, o él habitó también en Moreset, a 40 kilómetros de Jerusalén, ¿ya? En Judá, obvio. Está ubicado entre los reinados de Joatam y Ezequías, y básicamente son advertencias acerca del juicio divino y la posterior liberación. Ese es el mensaje central de Miqueas. Por eso es que Jesús es parte esencial de la restauración del pacto, ¿ok? Por eso es que dice juicio divino y liberación, la posterior, ¿me entienden? Entonces, esto ocurre justo antes de la caída de la casa del norte por los asirios, ¿ya? Entonces Miqueas nos habla de estas profecías. Vamos con Nahum. Nahum, capítulo 1, versículo 3. Pausa para que lo puedan leer. Saquen sus propias conclusiones acerca de este capítulo que le acabo de decir, que es bastante lindo. Nahum, que significa consolación. No se sabe mucho acerca de Nahum, ¿ya? Pero esto es antes de la destrucción de Nínive. ¿Qué pasa? Que luego de que Jonás profetizó sobre Nínive, los de Nínive, no sé cuál será su gentilicio, pero los que vivían en Nínive se arrepintieron de sus pecados. Pero ¿qué pasa? Pasó el tiempo y volvieron a caer. Por lo tanto, Nahum vuelve a decirles que se va a destruir Nínive. Por lo tanto, Nahum podría ser una especie de secuela de Jonás. ¿Me entienden? Habacuc 13, 17 al 18. Pausa para que lo puedan leer. Con todo yo me alegraré en Jehová, ¿cierto? Y esa tiene que ser nuestra esperanza siempre. Con todo yo me alegraré en Jehová, aunque las higueras no florezcan ni en las vides haya fruto. Nosotros siempre tenemos que estar contentos y eso es lo esencial, la adoración a Dios. Pero vamos, Habacuc significa uno que abraza. Tampoco se sabe mucho de Habacuc, solamente podemos decir que, por la evidencia que otorga acá, fue contemporáneo de Jeremías, Daniel y Sofonías. Habacuc escribió antes de la caída de Judá y es conocido como el profeta que cuestiona, entre comillas, que cuestionó a Dios. ¿Por qué? Vamos a ver. Porque en el capítulo 1 Habacuc pide ayuda y ¿qué pasa? Que Dios le dice que los caldeos van a destruir a Jerusalén y todo. Por lo tanto él dice, bueno, ¿qué pasa? Que ¿cómo nos va a venir un pueblo extraño a juzgar a nosotros? Pero los designios de Dios eran distintos, ¿cierto? ¿Y qué pasa? Que Habacuc, luego de pensar y pensar, concluye que a pesar de todo lo que iba a pasar, lo único que le quedaba a él era adorar a Dios, porque entendió que la desobediencia no fue de Dios, sino que fue del pueblo, y era un justo juicio sobre ellos. Sofonías 3, versículo 17, pausa para que lo puedan leer, y este también espero que lo puedan comentar entre ustedes, que no es un verso tan difícil de comentar, ¿ya? Sofonías o Jehová esconde. Fue escrito durante el reinado de Josías en Judá. Fue contemporáneo también de Jeremías, Daniel y Habacuc. Y es un aviso acerca de que Babilonia iba a destruir Jerusalén, ¿ya? O el reino del sur. Ageo. Esdras, capítulo 5, versículo 1. Pausa para que lo pueda leer. Y ahí dice que Ageo fue un profeta durante la cautividad, ¿ok? Esto es muy importante porque Ageo y los que vienen ahora son algunos de los profetas que escribieron luego de la salida de Israel. De Babilonia me refiero, después del retorno de Israel. El autor es Ageo y estaba presente Ageo durante el retorno de Babilonia, según lo que nos relata Esdras. Fue contemporáneo, por lo tanto, de Esdras y Nehemías. ¿Y a qué se dedica Ageo? A las profecías de reconstrucción del templo, ¿ok? De cómo eran las instrucciones para Zorobabel de reconstruir el templo. Y también relata cuál era el verdadero culto, y también les voy a pedir que lo lean, Ageo 2, 15 al 18,
¿Cuál es el culto que a Dios le interesa? Zacarías, capítulo 14, versículo 16. Pausa para que lo pueda leer. Y esta es una profecía muy, muy difícil. De hecho, dentro de todos los libros que yo leí para hacer este tema, los comentarios bíblicos dicen que hay que celebrar las cabañas. Me refiero a comentarios bíblicos protestantes. Que hay que celebrar las cabañas, pero lo raro es que ellos no las celebran, siendo que el autor escribe que hay que celebrarlas. Dentro del comentario me refiero, aparte de lo que dice acá. Entonces dice que en un momento todos van a subir a celebrar las cabañas. Por lo tanto, las cabañas siguen vigentes, porque es una profecía que relata después incluso de la muerte de Jesús, ¿ok? Por lo tanto, seguimos con esto. El autor es Zacarías, o Jehová recuerda. Fue escrito durante el reinado persa, en el 520 aproximadamente a.C. Él es hijo de Berequías. ¿Y por qué es importante, dirán ustedes? ¿Para qué nos importa saber de quién era hijo? Porque según Mateo 23:35, Zacarías fue asesinado en el templo. ¿Ya? ¿Cuál era el mensaje de Zacarías? La reconstrucción del templo y la restauración del culto, pero además relatar la segunda venida del Señor. En el capítulo que yo les decía recién acerca de las cabañas, se relata dónde va a llegar Jesús, etc. ¿Ok? Y por último, Malaquías, capítulo 3, versículo 6. Y Dios no cambia. Eso es lo esencial de esto. Dios no cambia y siempre va a ser igual. El autor es Malaquías, lo cual significa mi mensajero. Según la tradición judía, era miembro de la gran sinagoga, contemporáneo de Nehemías y Esdras, y básicamente está centrado en la ley. ¿Ya? Relata la infidelidad de Israel, pero también la restauración del culto luego del retorno de Babilonia. Entonces acá les dejo la cronología de los profetas. Acá están ordenados de manera cronológica, ¿ya? Si lo ven, es distinto a lo que ustedes pueden encontrar en sus Biblias. Entonces, ¿qué es lo que quiero que hagan yo? Que ustedes a la línea de tiempo que hicieron antes, le agreguen los profetas para que ustedes más o menos sepan dónde fueron ubicados, ¿ya? Luego, por ejemplo, Ageo, Zacarías y Malaquías están después del retorno. Daniel también está dentro de la cautividad, ¿me entienden? Así quiero que lo vayan ubicando. Y como conclusión, los profetas no están ordenados cronológicamente. Ojo, ¿ya? El ser menor no es lo mismo que menos importante, ¿ya? Muy importante eso, porque por ejemplo Zacarías es parte de los profetas menores, pero nos relata el retorno de Jesús, lo cual es fundamental de nuestra fe, ¿cierto? Advirtieron al pueblo y no oyeron, ¿ya? Y nos advierten a nosotros, porque recordemos que toda la enseñanza, todo lo que fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito. Nos advierten a nosotros que no cometamos lo mismo que hizo Israel. ¿Vamos a oír lo que los profetas dicen? ¿O vamos a seguir siendo desobedientes? 1 Reyes 9:14 dice: solo he quedado yo, porque tus profetas los mataron. Y así termina el contexto histórico de los profetas. Espero les haya gustado este tema, que es el último. Yo sé que fue un tema rapidito, que no tuvo mucha materia en comparación a los demás, pero es porque los profetas los vamos a estudiar en más detalle a medida que pase el tiempo, ¿ok? En primera instancia, lo que más me importa es que ustedes puedan entender cuál es el contexto y qué profecías más o menos tratan. El significado es parte de otro tema. Así que muchas gracias por su atención, que Dios los bendiga mucho y nos veremos en el siguiente tema. Recuerden que hasta aquí entra para la primera prueba. Así que bendiciones, háganle ahí actividades que siempre está aquí abajito. Y recuerden suscribirse y darle like, que todos me decían que lo hiciera, lo dije ahora. Suscríbanse, denle like y compártanlo. Chao, chao.